Buen día tengan todos y todas ustedes. Mi nombre es José Ignacio Anaya Verdugo, estudiante del segundo semestre en la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, subsede Guatabamba. En esta ocasión voy a presentarles el tema La educación en la edad moderna, dentro de la materia Teoría Pedagógica, Génesis y Desarrollo, a cargo de la maestra Edith Berenice Vargas Quiñones. La edad moderna es un periodo histórico comprendido entre fines del siglo XV y del siglo XVIII, más preciso, entre el descubrimiento de América en 1492 y la Revolución Francesa en 1789. En esta etapa, especialmente conviene destacar el debilitamiento de los estamentos rígidos en que se dividía la sociedad feudal, el despegue de la industrialización y el surgimiento de la burguesía como clase social con gran poder económico, que necesitaba educarse en un mundo de ideas más abiertas que el cerrado pensamiento religioso medieval, y que tendrá en educación su punto culminante a finales de la modernidad con el movimiento de la Ilustración del siglo XVIII. Durante la Edad Moderna, la Iglesia monopolizaba la enseñanza, tenía gran influencia en la educación, pero poco a poco fue perdiendo este dominio. El humanismo fue impregnando la forma de enseñar centrada en el ser humano, más práctica y reflexiva, con la finalidad de formarlo en cuerpo y alma, como individuo libre y como parte del entramado social, siendo la enseñanza mucho más inclusiva y no solamente al alcance de los ricos. Comprendía la enseñanza de las letras, incluyendo además el propio idioma latín, las artes y las ciencias, a los que se les añadiría la dialéctica y la retórica, tratando de acumular la mayor cantidad de conocimientos de modo memorístico. Se profundizó el estudio de los clásicos, especialmente de Platón y Aristóteles, sin dejar de lado el estudio de la religión, pero desde un punto de vista menos dogmático. La educación infantil consideró al niño con características psicológicas propias, siendo fundamental en esta etapa el rol de los padres y de los pedagogos, que debían respetar las etapas evolutivas del individuo. En el siglo XVI se proclamaba que la educación fuera pública, gratuita y a cargo del Estado. La educación de la mujer en la edad moderna va evolucionando positivamente, pero su formación intelectual casi siempre es autodidáctica, ya que había centros educativos que podían educarse. Y aunque desde el siglo XVI las jóvenes podían ir a las escuelas de primeras letras con niños, en la práctica esto apenas era aceptado. A finales del siglo XVII se deja la educación mixta y vuelven a establecer diferentes colegios para unas y otros debido a los peligros morales y espirituales de la educación mixta. Donde esto se llevó a cabo, las niñas se quedaron sin ir al colegio, porque casi todos los pueblos eran incapaces de mantener dos centros de enseñanza. Hasta el año 1768, cuando Carlos III mandó a crear casas de enseñanza para niñas. Los centros de enseñanza eran aulas que estaban muy mal preparadas para dedicarse al estudio, no estaban lo bastante acondicionadas y eran muy frías. Los utensilios esenciales eran los abecedarios, los silabarios y las cartillas. Aunque el sistema de enseñanza fue cambiando con el tiempo y con cada escuela, lo que varió muy poco fue el uso de la violencia en las escuelas. Estos castigos llegaron a tal punto que en algunos países se tomaron medidas para intentar detener estos abusos. La gran cosa. Con el paso del tiempo surgieron las escuelas de oficio. En ellas aprendían los adolescentes un trabajo en concreto. Esto se hacía tanto en escuelas como en talleres. Por otro lado, la enseñanza secundaria se aprendía en las escuelas de gramática. Aquí se daban muchas asignaturas, siendo el latín la más importante. De la enseñanza universitaria quedaban fuera las mujeres y personas inferiores socialmente. Eran muy conservadoras respecto a las nuevas ideas, múltiples avances científicos. Esto duraría hasta que la Iglesia perdiera el control de las universidades. Durante la Edad Moderna se desarrollaron diferentes escuelas filosóficas, entre las cuales destacan el humanismo, que es una corriente filosófica cultural que corre paralela al Renacimiento, cuya característica fundamental es el interés por el ser humano, el cual representa la perfección sobre todas las cosas. Otra es el racionalismo, que es una corriente filosófica que se desarrolló durante los siglos XVII y XVIII, formulada por René Descartes, que se complementa de Immanuel Kant y que es el sistema de pensamiento que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, hecho en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia sobre todo el sentido de la percepción. La tercera es el empirismo,
Es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia ligada a la percepción sensorial en la formación del conocimiento. La última es el idealismo trascendental. Es una concepción epistemológica y metafísica. Immanuel Kant en el siglo XVIII establece que todo conocimiento exige la existencia de dos elementos. El primero, externo al sujeto, es decir, un objeto de conocimiento. Durante la Edad Moderna hubo distintos autores que realizaron importantes aportes a la educación. Uno de ellos fue John Locke, un filósofo y médico inglés, considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. Fue uno de los primeros empiristas británicos, influido por las ideas de Francis Bacon, realizó una importante contribución a la teoría del contrato social. Otro autor importante es George Berkeley. Fue obispo, filósofo y científico, conocido por su filosofía empirista, idealista y como uno de los más grandes filósofos del periodo moderno, temprano. Además, fue conocido como uno de los críticos más brillantes de sus predecesores, especialmente de Descartes y de John Locke. Por último, se encuentra David Hume, el cual se desarrolla a lo largo del siglo XVIII. En tanto, defiende las siguientes ideas, pues considera la experiencia sensible como el origen y el límite de todo nuestro conocimiento. Junto a John Locke y Berkeley, son los principales representantes del empirismo moderno durante el siglo XVII y XVIII, también llamado empirismo británico, que es la segunda gran corriente de la filosofía moderna y se desarrolla en oposición al racionalismo continental. Es importante destacar que el pensamiento de Hume se debe enmarcar también en el contexto de la Ilustración, mejor conocido como el siglo de las luces. En conclusión, podemos decir que durante la Edad Moderna hubo importantes aportes a la educación, que se traducen en el surgimiento de corrientes filosóficas que marcaron un antes y un después en la educación de este periodo, abriendo paso a un nuevo periodo dentro de la historia llamada Edad Contemporánea.